días. El proyecto de reconstrucción, que es el proyecto emblemático del gobierno, está en su recta final en el Senado. Tiene que ser votado, un proceso bastante complejo. Y en medio de esa discusión, el senador Iván Flores pidió que se incluyera a Corral, la zona más afectada por el último temporal, mega temporal también, ¿no? En la zona sur, en este mismo proyecto, junto con Valparaíso y Biobío. ¿Cómo ha avanzado esa idea? ¿Fue acogida? ¿No fue acogida? ¿Se puede acoger a lo mejor otras zonas donde pueda haber catástrofe? A propósito de que ahora viene un gran río atmosférico también sobre la zona centro y sur del país, un nuevo temporal grande. Sobre esos temas, pero también sobre contingencia política, vamos a conversar con el senador Iván Flores, que está con nosotros hoy día. Muy buenos días, senador, ¿cómo está? Buenos días, Verónica. Muy bien. Acá en la oficina en Valparaíso, ayer en Santiago, viendo algunos asuntos también. Y a la expectativa, pues. Bien, usted dice, creo que el gobierno, a ver, se la está jugando al todo para que se vote mañana esta mega reforma o incluso con algunas intenciones de que se adelante para hoy. Yo no Exacto. creo que eso ocurra porque requiere unanimidad y no va a haber unanimidad. Los tiempos son los tiempos. Recién está saliendo de la Comisión de Hacienda y por lo tanto necesitamos saber y preparar bien cuáles son los contenidos, de tal manera que todo está hecho para mañana hasta total despacho. Hasta total despacho, eso significa que trabajan hasta la hora que sea, ¿cierto? Hasta Completo. la hora que se termine. Si anda rápido, terminaremos, a ver, no creo que en ningún caso dentro de los horarios tradicionales de sesión de sala, hasta las 8 de la noche. Es posible que nos adelantemos incluso hasta la madrugada y hay que hacerlo. No hay ninguna posibilidad de llevarlo al día siguiente, es día feriado y por lo tanto se complica toda la logística dentro del Congreso, no por nosotros, sino que por los funcionarios y todo el aparataje que rodea las sesiones. Así que Es vamos a estar hasta total despacho, hasta la hora en que se vote a favor o en contra, pero que se resuelva. ¿Cómo lo ha visto usted este proyecto? Ha habido muchísima polémica alrededor de él, sobre todo por el tema de la invariabilidad, que es una palabra complicada y complicado también el tema. Eh, Mire, a ver, y esto no es una práctica de este gobierno solamente. Cuando el gobierno quiere resolver con trámite corto una serie de modificaciones legales o incluso la creación de norma nueva, a veces ha recurrido a leyes que permiten ingresar distintos asuntos dentro de un solo paquete. Y esto es la ley de presupuesto, por cierto, ahí entra de todo lo que tenga que ver con el ejercicio público o la relación incluso con los privados. La ley de reajuste, que es algo que también se ve a finales de año. El año pasado, la ley de reajuste contuvo cerca de 120 artículos distintos. Yo ahí en esa norma, propuse, por ejemplo, la incorporación de las mutualidades dentro de lo que significaba la atención de enfermedad común, ¿no? Que no solamente sean accidentes del trabajo, teniendo capacidad instalada y sin distraer el foco en los accidentes del trabajo y consecuencias Exacto. traumáticas, se puedan incorporar otras especiales. Tienen capacidad instalada de más y nosotros tenemos un problemazo con las listas de espera que, dicho sea de paso, Vero, ahora acabamos de saber que las listas de espera quirúrgicas ya no se mantienen entre 300, 350 mil, sino que están arriba de 400 mil, ¿no? O sea, se ha Lamentable. empeorado. Bueno, eso, por ejemplo, a modo de ejemplo, lo incorporé yo, siendo presidente de la Comisión de Salud, en la miscelánea de la ley de reajuste del sector público. No tenía que ver, pero ese debate permite que en un solo acto se pueda transformar en ley de la República y hubo otras materias también que incorporamos. En este caso, la estrategia del gobierno es que dentro de una serie de materias que permiten la reactivación económica, y ese debería haber sido el verdadero título del proyecto, Ujú. reactivación económica a través de distintos mecanismos. Han cambiado varias veces el nombre y se quedaron con el de reconstrucción, pero reconstrucción es apenas un componente de todos los que trae ese proyecto de ley. Y en este contexto yo quisiera separar, Vero, a tu pregunta, dos aspectos principales. Hay una serie de artículos distintos que apuntan en el sentido correcto de algo que ya muchos hemos dicho que es necesario resolver. La permisología, que Ujú. fue un proyecto del gobierno anterior,
algo resolvió, pero ni por cerca todavía logramos tener resuelto algunos puntos críticos como son el excesivo, el excesivísimo trámite de Consejo de Monumentos Nacionales. Ya. El Consejo de Monumentos Nacionales, entendiendo todos que es una institución necesaria para Chile, para la preservación del patrimonio histórico, para la preservación y rescate de sitios de interés arqueológico, nadie lo va a discutir. Pero cuando apareció un pedacito de greda en alguna excavación, como ocurre en casi todo el largo de nuestro país, particularmente en el litoral, en todas las localidades, se paraliza todo. Sí. Si uno entiende que se paraliza por un par de semanas, entre que llegó un arqueólogo rápidamente y dijo, mira, no, este es un pedacito de un jarrón de greda de hace 20 años, ¿no? Que lo enterraron junto con basura, y como antiguamente ocurría cuando no habían recolecciones de basura, hace 50, 60 años atrás, y eso no es antigüedad, ¿no? Exacto. O sea, en mi casa, en el jardín, uno hace un hoyo de repente y encuentra vestigios, yo vivo en la Encontrar afuera cualquier cosa, Valdivia, claro. porque la gente enterraba la basura, pues. Ujú. Entonces, cuando aparece un pedacito de cacharro de greda, hay que verlo, pero por favor, resuélvanlo de aquí a 1 o 2 semanas. Pero aquí pasan años en que el Consejo Monumento Nacional exige un proyecto. Ese proyecto además exige que esté firmado y acompañado por profesionales. El Consejo Monumento Nacional tiene dos arqueólogos para todo Chile que tienen que Exacto. revisar esa iniciativa, que además después hay que contratar arqueólogos para el eventual rescate, que fue lo que nos pasó en el Hospital de la Unión. Y el acuerdo con concesiones, con salud, con el Ministerio de Educación y con todos era, mire, resolvamos si es un gran rescate o un pequeño rescate, porque si es un pequeño rescate, tomen las piezas de ese cacharrito, la punta de la flecha, en fin, y si no hay nada más alrededor, lo meten en una caja y lo sacan. Punto. Si es un gran Pero rescate, si es un cementerio completo donde hay que hacer otra figura, entonces uno piensa que lo que hay que hacer es trasladar el proyecto para otro lado mientras se hace todo el movimiento. Oye, veo, claro, 2 años, dos exacto. años, y el rescate todavía no termina. Y este proyecto resuelve de alguna manera eso, ¿no? Sin embargo, en el área medioambiental ha habido reparos porque Sí. dice, claro, hay demora, pero lo que está buscando el proyecto es que se indemnice a las empresas que presentan No, un proyecto y tienen demora. eso es una Entonces, locura total. Ese es el fomento a presentar más los proyectos para que después el Estado le pague eso y corregido y no sé qué. Mire, yo quería citar a que el proyecto tiene cosas buenas, ya, como depurar y resolver este excesivísimo trámite burocrático del Consejo de Monumentos Nacionales. Primera cosa. Y eso, ojo, afecta a la inversión pública y la privada. Hay mucha obra pública que está paralizada y con daño, además por hallazgos arqueológicos menores que no son relevantes. Luego hay otras cuestiones, por ejemplo, el caso de acuacultivos, que en el fondo beneficiaría más a las regiones de los lagos Aysén y Magallanes más que a nosotros, aunque nosotros también tenemos algunos acuacultivos. Y que exactamente. son micro relocalizaciones del área, particularmente dentro del polígono de la concesión. O sea, no es que se van a trasladar ni las balsas, ni las líneas de chorito,
No, no, se mueven dentro de la ubicación. Me parece bien, sin tener que Y que hacer no hay que hacer tremendos proyecto de trámites estudio ambiental ambientales. de nuevo ahí, Es claro. ahí mismo. Eh, en general, la autoridad ambiental, pero debe ser revisada. Y yo no digo para bypaseársela ni mucho menos, yo soy un ambientalista también. O sea, a ver, no solamente respetamos, sino que queremos exacerbar nuestra condición, en el caso del sur de Chile, de regiones con una naturaleza que debe ser mostrada y que sirva de actividad económica como el turismo de intereses especiales. ¿Cuánta gente vemos hoy día que antes no veíamos en kayak, haciendo trekking, haciendo ese tipo de cosas? Hay que fomentar. Pero no nos pasemos para el otro lado porque en la región de los ríos, particularmente, y se lo dije a la ministra de Medio Ambiente del gobierno anterior varias veces, ojo con lo que está pasando en Valdivia, porque llegamos a tener casi 300 proyectos desistidos, recomendados por la autoridad ambiental y otros porque sencillamente por cabreamiento se retiraban. Eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, cuando el nivel de exigencia reiterativa, lo mismo que pasa en el Servio, en nuestra región, en que entra un proyecto, lo revisa un revisor, le hace una serie de observaciones de cosas que le faltan o cosas que tienen que ser cambiadas, se lo llevan a la empresa. Y ahí esto ya pasó un año, ¿eh? Ojo, si las revisiones no son automáticas cuando entran, un año. Se lo llevan a la empresa desesperada rápidamente llama a sus ingenieros, sus arquitectos, corrigen, le mandan de vuelta las observaciones resueltas y ahí resulta ser que lo toma otra persona que se demora otro año en revisar para que aparezcan nuevas observaciones porque a ojo de esa nueva revisor, de esa nueva persona, según él, le faltan otras cosas. Y si lo revisara un tercero, ese también. Entonces, al final, hay proyectos que están 2 años, 3 años. Lo conversé con la directora del Servio anterior, ¿no? Y se lo dijimos, y con el director anterior también. Entonces, pongan a un revisor. Se supone que todos los que están ahí son calificados, porque si no fueran calificados, entonces cámbienlo y pongan a uno calificado que diga, ok, más el proyecto. Yo lo reviso de acuerdo a la norma. Estas son las observaciones. Me las contestó, Senador, perfecto. Ahora estamos. Chao. exacto. Eso también. O sea, Exacto. todo Senador, eso, nosotros estamos disponibles para probar, Verónica. Todo eso. exacto. Y siempre le dijimos al gobierno, separe todas estas cosas que consideramos que son buenas y necesarias de esto otro que es la manzana envenenada. Del cajón de manzanas ricas, deliciosas, ¿no? Y jugosas, saque ¿Cuál es la todas esas manzana cosas buenas. envenenada acá? La reforma tributaria. Pero evidentemente, Ya. Verónica, dígame usted, ¿cuántos países aplican la invariabilidad tributaria? O sea, esto, para que nos entendamos bien, de fijar una tasa impositiva, de fijar un impuesto a las grandes empresas y decirle, mire, durante 20 años, 15 años, 25 años, yo a usted no le voy a cambiar los impuestos. Claro. Así le vaya hiper bien y al país le va bien. Yo a usted lo tengo un trato de privilegio frente a otros, frente a una MIPYME que trata de surgir, frente a una pequeña empresa, una mediana empresa que trata de surgir y que le va bien, igual le van a cobrar el 27-28%. ¿Me entiende? Hicieron una Eso. diferencia, ¿no? Lo bajaron a 10 años con diferencias dependiendo de las inversiones. Se quedó la invariabilidad. Bueno, Esa ese fue el la, acuerdo que tuvieron contra el senador de PP, pero sí, el tema no es exacto. ese, Vero. El tema no es Ya. ese. El tema, y hoy día lo va a resolver el Tribunal Constitucional sin ninguna duda. Esto va Ya. a ir al Tribunal Constitucional. Y usted apoyaría eso, ¿no? Apoyaría que fuera Mire, al Tribunal solamente, Constitucional. solamente Perú y uno de los países de Europa del Este, no sé si es Kazajistán o uno de esos, son los dos únicos países que tienen invariabilidad tributaria, que definen un plazo que pase lo que pase, esa tasa impositiva. Para algunos, no para todos, no se toca. Solamente 2 países en el mundo. Esto no funciona. No hay evidencia real, empírica, constatable de que la invariabilidad tributaria por sí y ante sí significa que la economía se reactiva. Para algunos, y en este caso para los más grandes, sí puede funcionar. O sea, si hay el acuerdo con el PPD era que inversiones de 50 a 100 millones de dólares tenían 10 años, 10. de 100 a 350, 15 años y arriba de 350, 20 años. Bueno, pero eso es dejar casada la economía. Y hay un artículo muy interesante de uno de los buenos constitucionalistas de Chile que dice, cuidado, porque esto es inconstitucional. Porque yo genero, dentro del concepto del impuesto, es que tiene que ser parejo para todos.
Y todos quienes tienen una actividad económica deben pagar impuestos para que el sistema funcione y para que esos impuestos permitan mantener el servicio público. Pero ¿por qué a unos sí y a otros no? Porque a uno se le da un espacio distinto y al jubilado, el jubilado, Verónica, que tiene una jubilación que a duras penas le alcanza para comer y para comprar los remedios, aún con todas las reformas que hemos hecho, sigue siendo escasa. Si ese jubilado no le alcanza la jubilación y tiene que buscarse una pega parcial, 200, 300, 500 mil pesos más, esa nueva pega, más la jubilación que por concepto no paga impuesto, a ese jubilado al trabajar, independientemente de lo que gane, se junta su nuevo ingreso, 200 mil pesos, más la jubilación de 400 mil pesos, por lo tanto tiene un ingreso de 600 mil pesos y va a pagar impuestos por 600 mil pesos. Esa es la realidad Y de pierde la hoy. PGU. Claro. Y pierde la PGU. Entonces, a ese jubilado lo van a dejar tal cual, pero a una empresa que va a invertir 100 millones de dólares, le van a dejar la tasa fija, rebajada por 20 años o por 15 años. ¿Lo encuentra justo? Bueno, ese es el punto constitucional que va a entrar seguramente en debate en el Tribunal Constitucional. Iba a ser en discusión. Senador, usted había pedido que se incluyera a Corral en el proyecto de reconstrucción, tanto como Valparaíso y Biobío, que por eso se llama reconstrucción, ¿cierto? Afectados por los incendios y en este caso por emergencia. ¿Eso prosperó? ¿Se puede ampliar esa idea a otras instancias, a otras ciudades, a otras zonas afectadas por emergencias en forma permanente? Es lo que puede venir en estos días que vienen temporales grandes, ¿no? Mire, a ver, primera cosa, Verónica, lo del río atmosférico se sabía varios días antes. En lo personal, mea culpa, yo lo supe el día que comenzaba y lo supe por una dirigente de la costa, Sandra Ramos, que me llama y me dice: Iván, estoy súper preocupada. ¿Qué pasa, Sandra? Es que pueden haber remociones en masa, que pueden haber derrumbes, que pueden haber... Pero ¿qué pasa? Le digo. Me dice: mira, está anunciado para hoy día, para mañana, 117 milímetros. Pero yo le digo, eso es una locura. Le digo, o sea, a ver, 50 milímetros ya es un aguacero que inunda algunas calles, 70 milímetros es complicado, arriba de 100 es muy complicado. Estamos hablando de aguaceros dentro de 24 horas. Claro. Déjame chequearlo, le digo, yo no he escuchado nada, ninguna noticia, ninguna alerta, ninguna nada. Lo chequeé en varias plataformas y efectivamente era. Entonces llamé a Senapred y me dice el director, me dice: efectivamente vengo saliendo de una reunión y estamos preocupados de esto. Y está muy bien. El PREG yo creo que ha sido un buen funcionario, ¿no? En ese sentido. ¿Y por qué no lo dijeron en todo caso la autoridad política, la delegación presidencial, la gente que tiene que ver con emergencias? ¿Por qué no lo advierten 3 o 4 días antes? Mire, esa es la diferencia entre un país como el nuestro y un país más desarrollado. Los países más desarrollados no juegan con este tipo de cosas. No van al límite con este tipo de cosas. Pero había COGRID anteriores, ¿no? Había COGRID anteriores, Arsenal también estaba desplegado, se sabía por dónde iba a bajar la remoción en masa. Bueno, no, yo no tengo idea, pero yo digo lo que yo sabía y yo, autoridad de la República, es donde uno puede colaborar, puede ayudar. Nadie me mandó un correo, nadie. Yo no estoy pegado a la radio ni a la tele todo el día. Yo tengo una pega como un montón de otra gente. Si no hay un anuncio en radio, si no hay un anuncio público que diga: oiga, a ver, póngale el color que quiera a la alerta. Vamos a tener una condición meteorológica tal que puede generarse un riesgo, por lo tanto empiecen a poner atención, claven los techos, limpien las canaletas. Yo no escuché nada de eso. Yo escucho radio todas las mañanas. A las 6:30 de la mañana pongo una radio de cobertura nacional y a las 8 de la mañana pongo los noticiarios regionales. Lo uso en mi teléfono. Yo escucho las noticias de la región todos los días en la mañana. Nunca escuché una advertencia de riesgo climático. Nunca. O sea, podrán darse vuelta de carnero 20 veces las autoridades, pero si no lo comunican a la comunidad, yo a lo menos no lo sabía. Y soy parte de la comunidad. Claro. ¿No? ¿Y lo de Corral, senador, lo acogieron? ¿Podría ser Corral incluido en este proyecto? Bueno, a propósito que se vota mañana. Lo primero que yo dije, viendo esto, y de hecho se sabía de que Guape podía tener hasta 200 milímetros, lo que yo dije fue exactamente lo que me dijo la vecina.
lo que me dijo Sandra, ¿por qué no me empiezan allá a tomar providencias por cortes de camino, por los sistemas de albergue, por advertirle a los vecinos que no salgan a hacer trámites porque puede quedar aislado o puede haber un accidente? Todas esas cosas se comunican, se preparan. En los países OCDE, ya que somos de la OCDE, Vero, las alertas se instalan 3 o 4 días antes y si hay riesgo, los evacúan 2 días antes. Y si no pasó nada, se dice, no pasó nada, por favor, todos regresen. Nadie reclamó. Nadie reclamó que lo hicieron salir, nadie reclamó cuando hay alertas de huracanes, de tornados, lo que sea, todo el mundo sale y se toman todas las providencias. Y si no pasa nada, listo, pero van sobre seguro. Aquí nosotros estamos viendo cómo se venía la cosa abajo y estamos diciendo qué es lo que había que hacer. O sea, eso es lo que yo digo y reclamo y sostengo. O sea, Hay que adelantar, tomar medidas cuando preventivas. estábamos en alerta naranja, en pleno temporal, con todo inundado, y Corral era el niño símbolo a nivel país de lo que estaba pasando con toda esa preocupación, nunca pasaron de la alerta naranja. Amarilla. Una colega pidió amarilla, nunca pidió alerta roja, y yo pedí estado de emergencia de una vez, porque el estado de emergencia, que no es un estado de excepción, permite movilizar de inmediato recursos y no esperar que termine todo, hacer los recuentos y ver cuántos colchones hay que comprar, cuánto esto hay que comprar, cuánto esto hay que comprar, que se va a demorar un mes y la gente necesitando hoy día. Yo dije, decreten el estado de inmediato, el estado de emergencia de inmediato. Claro. O zona de catástrofe pidió usted también, pero eso no fue acogido, ¿no? Estaba pensando en otra cosa. La zona de catástrofe de una vez, porque no es estado de emergencia, de una vez la zona de catástrofe y eso permite movilizar. Eso fue lo que pedí. Pero Bueno, no lo cogieron, ¿no? El gobierno no lo cogió. No, y de hecho hice un reclamo al público, el subsecretario del Interior no le gustó mi reclamo, me da exactamente lo mismo, yo tengo responsabilidad con mi comunidad, y se queja, y por cuando yo reclamo y digo, oiga, este señor le bajó el perfil, o sea, todavía estaban cerros moviéndose, todavía la gente estaba con el barro pegado a las casas, con daño, en fin, qué sé yo, y él dice, no, mire, el tren ya pasó, ya esto ya se terminó y por lo tanto vamos a tomar algunas medidas, se están haciendo las encuestas y ya, y sería. Pero resulta que estamos en pleno invierno, hay nuevos anuncios, nuevos frentes y esto tiene que ser mantenido y tomado. Por lo tanto, no nos acogieron la zona de catástrofe, no acogieron la alerta roja que pidió otra colega, en fin. Dicho esto, que el gobierno no lo tomó, no lo consideró, yo he pedido he replicado lo que están pidiendo la gente del SAMU. Con el aislamiento de Corral, con la bahía cerrada, con el camino con derrumbes, como ocurrió varias veces, y efectivamente se habilitó el camino, no hay problema, pero eso va a seguir ocurriendo toda la vida. El hospital en algún momento me informaron estuvo sin agua, se recuperó, los dializados no tenían cómo salir de allí, en fin, había una serie de dificultades. Entonces, ¿qué es lo que dice el SAMU? En condiciones de aislamiento estamos fregados. Si tenemos varios frentes que atender, tenemos una sola ambulancia, una sola. Entonces, Corral, comuna completa, de alta ruralidad, con alto riesgo climático, no se merece una preocupación especial para que a lo menos tenga 2 ambulancias. No se merece la comunidad de Corral eso. Y yo he estado haciendo réplica de lo que los trabajadores del SAMU han estado planteando y a mí me parece y el justo. mismo alcalde también, que estaba de acuerdo con esto. O sea, Pero se puede yo estuve con el alcalde, él estaba muy preocupado, agradecido de que hayamos muchos estado ahí, autoridades de gobierno, en fin. Sí, pero eso no le resuelve el problema a la gente. Los cerros siguen colgando, hay 15 o 17 zonas donde hubo movimiento en masa y el resto está colgando. Yo estuve en una panadería que la empujó el cerro, la casa está apretada y el señor me dice, ayúdenme a demoler esto para yo poder buscar una máquina, si no me la traen, la tendré que buscar yo para sujetar el cerro, para sacar el barro. Pero yo miraba y le digo, pero póngale ojo para arriba, porque arriba había unos montículos de arbustos que estaban colgando. O sea, si eso no se resuelve, claro, podrán sacar el barro hoy día, pero se les va a volver a desmoronar. Entonces, cuando eso ocurre, a ver, estuve en otro lugar, al lado del Estero El Boldo, al lado de la sede del Deportivo,
en donde se vino un desprendimiento de cerro. Por suerte pasó por el costado, rompió un poco la sede del Deportivo y una casa la corrió completa, la movió íntegra. La casa era firme y la movió sobre su cimiento, sobre los pollos. Pero hay 3 casas más que están colgando arriba, una que está literalmente colgando y hay 2 que están en situación de riesgo. ¿Alguien está tomando ese asunto? ¿Alguien va a poder hacer relocalización, buscar terreno, ver cómo reconstruyen? Terminó, somos como los monitos, ¿no? Terminó de llover, paró la gotera, ay, qué bueno, paró la gotera y ahí nos quedamos. Tome, ahí tiene un tapagotera. Y el problema no es ese, el problema es mucho más estructural. Entonces yo estoy diciendo que en la mega reforma coloquen a Corral dentro del contexto de reconstrucción. Lo conversé con la presidenta del Senado, con la cual tengo una muy buena relación. Somos de partidos políticos distintos, pero la relación personal permite hacer esas cosas. Exacto. Con ella lo conversamos, ella lo dijo también públicamente, pero ojo. ¿Y hay posibilidades de que eso pase? Porque así se asegurarían algún tipo de recursos, se aseguraría un foco permanente en una zona compleja. Veremos, pues, veremos, porque hay una cosa que no puede pasar, Verónica. Lo que no puede pasar es que el gobierno quiera canjear la posibilidad de que sea incluido Corral a cuenta de un chantaje en la votación del megaproyecto. Eso no puede pasar. ¿Ha No, pasado eso? ¿Ha habido alguna señal que usted pueda no, dar no, en esta no, situación? no, nada, Ya. nada. Y por esa misma razón, como no ha habido ninguna respuesta del gobierno de lo que yo planteé, lo que hicimos el día, ay, no me acuerdo si fue el El viernes que viernes. vencía el plazo a las 20 horas para presentar indicaciones, así se llama, ¿no? Modificaciones a este proyecto. Yo presenté el proyecto, una indicación que incluye a la comuna de Corral dentro del proyecto de la mega reforma por reconstrucción, para que la agreguen con los fondos de reconstrucción de Biobío y Valparaíso. Yo sé que es inconstitucional, no es admisible, porque no tengo atribución como parlamentario para resolver asuntos que tienen gasto fiscal, ¿no? Exacto. Eso es una atribución exclusiva del gobierno. La redacción del documento está bien hecho, está bien presentado. Si el gobierno le quiere poner patrocinio, está dentro. Si el gobierno no quiere ponerle patrocinio, no lo va a considerar. Yo cumplí, lo, 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 lo puse por escrito dentro del plazo que corresponde para hacer indicaciones a la mega reforma. Exacto. Ahora Senador, yo no sé lo que va a pasar, eso lo vamos a ver mañana. exacto, aquí con esa votación hasta que total despacho. Nos queda muy poquito tiempo para despedirnos. Muchísima gente ha estado en Corral, parlamentarios desplegados. Es posible que independientemente de lo que pase con el proyecto de reconstrucción, se establezca una mesa por Corral, se establezca un compromiso por Corral, para que estos problemas que son reiterativos cada vez que hay un temporal, ¿cierto? Ahora mucho más grave por la cantidad de lluvia, pero se pueda ayudar a Corral de una forma más formal que los discursos. ¿Se puede hacer eso? ¿Se podría comprometer un acuerdo, al menos regional, respecto de esta zona? Por supuesto, hay atribuciones en las autoridades regionales que permiten focalizar, ¿no? En las zonas de riesgo, las zonas desplazadas, las zonas aisladas, las zonas Exacto. rezagadas, en fin, los grupos vulnerables, todas son materias que permiten tener actuaciones especiales, sea en un territorio físico o sea para colaborar con personas que se diferencian, ¿no? Y eso se puede. El gobierno regional lo puede hacer, la delegación presidencial puede Los definir, parlamentarios pueden colaborar transversalmente en eso también, ¿no? pero por supuesto, y en este caso, pieza clave es el municipio. El alcalde es quien conduce la política de desarrollo de la comuna, cualquiera sea. El municipio, que es el alcalde con el consejo municipal, definen el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal, definen una cartera de proyectos, definen sus prioridades. Y en eso no quepa la menor duda que tratándose de cuestiones que son emergencias. Mire, Verónica, 5 cerros hace apenas 5 o 6 años atrás no tenían agua potable. Sí. Con el alcalde de la época le habíamos conseguido acciones concurrentes
para poder tener ingenieros pagados por la Subdere para que hagan los proyectos. En un momento antes se habían ocupado para otra cosa porque también los necesitaban. Conseguimos que hicieran un perfil de proyecto para la dotación de agua potable. Pusimos el agua, y digo pusimos porque me tocó gestionar esos proyectos por primera vez hace recién 6 años, en 5 cerros para poner agua potable. Sin embargo, esos 5 cerros y otros siguen sin alcantarillado. Los cerros de Corral no tienen sistema de alcantarillado. Todo el sector que va hacia San Carlos, que en algún momento, recuerdo perfectamente, con el alcalde Hernández, que teníamos el proyecto a través del programa de mejoramiento de barrios para hacer un sistema de alcantarillado que llegue hasta San Carlos y que sirva también al hospital, eso se paralizó. Entonces, bueno, son esfuerzos que los tiene que conducir el municipio y en ese contexto podemos ayudar a formularlo, podemos acompañar al municipio encantado. Se lo comenté al alcalde, estuvimos conversando con Claudio cuando fui a Corral al día siguiente de la inundación. Yo adelanté mi vuelo, adelanté los pasajes, salí temprano para estar allá, lo conversamos y le ofrecí toda mi ayuda. Me ayuda no solamente como senador de la República, sino que lo que uno va acumulando con experiencia de vida. Yo fui gobernador, fui intendente, fui concejal, conozco cómo funciona el aparato. Claro, hoy día soy de oposición del gobierno. Si el gobierno es amplio, nos considerará bien. Si el gobierno es estrecho, tratará de no darnos mucho tribuna a nosotros. A mí me da lo mismo en lo político en ese sentido. Yo me pongo en la fila para colaborar y se lo dije al alcalde. Ya habían algunos seremi ahí a la salida con los cuales también conversamos, con los cuales me llevo muy bien, con Juanito Taladrillo, con el seremi Forador, y nos conocemos hace rato, pues. Exacto. Y hay confianza, si en esto tenemos que empujarlo entre todos. Y ojo, no solamente Corral, también la costa de Valdivia. Tiene las mismas sensibilidades, los mismos malos suelos respecto de su estabilidad. Por lo tanto, algo tenemos que Y hacer. la ocupación irregular también. Senador, nos tenemos que despedir, Bueno. se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación. Vamos a estar atentos ahí a la votación del proyecto de reconstrucción. Encantado, Ero. Encantado. Muchas Adiós. gracias. Muy bien.